exterior, que es para mí una de mis favoritas realmente, porque es un país fascinante a nivel histórico, con un desarrollo histórico maravilloso que ha configurado lo que es hoy en día y la forma en la que busca consolidarse hoy en día nuevamente en el escenario internacional, y es Rusia. Nuevamente, como cada clase, quiero empezar con unas pequeñas preguntas orientadoras, con unos presaberes de cada uno de ustedes, y que pues me cuenten, que haya alguien, dos, tres personas que levanten la mano y empiecen a participar con estas preguntas muy básicas de cultura general de, el país que vamos a estudiar, la Federación Rusa. ¿Quién quiere empezar entonces? Respondiendo estas pequeñas preguntas. Pues ahora nadie quiere hablar. Bueno, voy a llamar por lista. ¿Dónde está la lista? Brian Colo, Johnny, te escuchamos. Buenos días. Profe, dijiste Brian Colo. Pero tú abriste el micrófono antes de que yo terminara de decir el nombre de Brian. No, pero es que estoy haciendo acá una configuración, profe. No, tú abriste el micrófono antes de que yo terminara de llamar a Brian. Entonces, después, Profe, señor, estoy medio ocupadito, pero sé que queda en Europa y Asia en ambos. está medio ocupado. ¿Cómo así que está medio ocupado? ¿No estamos en clase? Pues le estoy respondiendo la pregunta. En Europa y en Asia quedan ambos. ¿Pero qué está haciendo? Yo le estoy haciendo otra pregunta. Tengo a mi jefe en el teléfono. Dígale a Mafe que lo llame después de las 10:30, que está ocupado. Sí, profe. ¿Pero sí estoy bien? Sí, sí, está bien, gracias. Entonces Gracias. tú, Johnny, ¿cuál es la capital de Rusia? Moscú, Moscú. ¿Y la moneda nacional de Rusia? el peso ruso. Peso ruso. Le voy a dar la oportunidad de que vuelva a responder la Rulo, pregunta. rulo, Gracias, Daniel. rulo, sí, rulo, sí, no. El peso ruso. ¿Y cómo se llama el presidente de Rusia? Vladimir Putin. Vladimir Putin. ¿Y qué forma de gobierno hay en Rusia? Creo que es mixto, ¿no? Algo por el estilo, creo que es parlamentario y presidencialista. Así es, así El es. parlamentario. Es Sí. una república parlamentaria presidencialista donde el poder se otorga, y lo vamos a ver más adelante, o el poder está orientado bajo un modelo que se llama el modelo del águila bicéfala, donde el presidente, que se llama Vladimir Putin, es el jefe del Estado, y el primer ministro, que se llama Dmitry Medvedev, es el jefe del gobierno. Para efectos de política exterior, ambos tienen poder de mando. ¿Tuvieron la oportunidad de leer la lectura que les dejé para la semana pasada, de ver el documental? ¿Qué quieren rescatar de la lectura? ¿Qué les pareció interesante el documental? Los escucho. Algo desactualizado el documento, profe. Sí, el documento, Sí, profe. el documento es un poquito desactualizado porque es un estudio que hizo el Real Instituto Elcano hace más o menos unos 8 o 9 años. Un Pero, poquito, creo que digamos poquito, no, bastante. pero para los efectos de lo que yo quería, y era que conocieran un poco la historia de Rusia, creo que servía. ¿Qué más? Sí. ¿Vieron el documental? Pues era Ahí cortico, eran 17 minutos, ¿no? Eran 12, ¿no? 12, 17, sí. ¿Qué Yo terminé, quieres? yo terminé viendo un video de Putin en la KGB. Claro, el presidente Vladimir Putin era un ex agente del KGB, del Servicio Secreto Ruso. Y le hizo inteligencia a Ronald Reagan. Wow. Es que Vladimir Putin es una persona peligrosa. Él tiene un conocimiento. Loco, Dime, Laura. es loco, a mí me aterra mucho Putin, en verdad, o sea, independientemente de si Rusia es una nación próspera y con garantías y lo que sea, me parece súper tenebroso su gobierno. Sí, Yo no, pienso que tiene delirios de persecución. sí, el punto es que el gobierno de Vladimir Putin se ha centrado en un régimen del terror
pero que por extraño que parezca, a los rusos les encanta. De hecho, hace poco, y siempre Vladimir Putin tiene una política, y es como la política que quiere implementar este gobierno con el nuevo contrato que hizo para mejorar su imagen en redes sociales, es hacer encuestas muy permanentes cada semana, cada 15 días, sobre la percepción que tienen las personas del gobierno, y siempre en las encuestas de percepción la gente dice que se siente muy segura teniendo a Vladimir Putin como presidente de su país, porque la sola imagen de Putin les da una percepción de seguridad impresionante, y que creen que Putin es el hombre que está destinado a llevarlos nuevamente al poderío global. Pero para entender la política exterior de Rusia, realmente hay que entender la historia del país, hay que comprender cómo nace Rusia, cómo se consolida Rusia como uno de los principales actores a nivel internacional, querámoslo o no. Y no es desde hace poco, sino que Rusia lleva mucho tiempo consolidándose o tratando de consolidarse en el escenario internacional como un líder global. Rusia es el país más grande del mundo, tiene una superficie que equivale a la 9ª parte de la tierra firme del planeta y tiene muchísimos ecosistemas. Su capital, como lo dijo Johnny, es la ciudad federal de Moscú, y tiene una forma de gobierno, como dijo Laura, de una república parlamentaria semipresidencialista. Es el 9º país con más habitantes del mundo, tiene 146.904.396 personas, y es un país transcontinental. El 40% de su territorio está en Europa y el 60% está en Asia del Norte, lo que le confiere unas particularidades como tener casi 12 usos horarios diferentes, una variedad de climas, una variedad de culturas y demás. Quizá esa es la principal razón por la que nunca, y digo nunca con el convencimiento que tiene la Unión Europea, Rusia nunca va a ser parte de la Unión Europea, por más que algún día de pronto al país llegase a interesarle. Sería expandir mucho las fronteras de la Unión, y como lo vimos en la clase en donde hablamos de la política exterior de la Unión Europea, para la Unión todavía no está preparada pues para este escenario en donde se expanda mucho su territorio. Para entender cómo nació este país, que es grandísimo, que es un continente en sí mismo, debemos entender que Rusia, la historia de Rusia comienza con los eslavos orientales entre los siglos III y VIII de esta era. El primer asentamiento como tal en lo que hoy es el territorio de Rusia se hizo en el siglo IX, más exactamente en el año 988 de nuestra era, y después esto sufrió muchísimas guerras y se fue desintegrando poco a poco, y surgió el Principado de Moscú, que ha sido la principal fuerza aglutinadora de lo que es la Federación Rusa hoy en día. En el siglo XVIII, pues como todos los estados europeos, empezó a expandirse, a conquistar territorios, extendiéndose desde Polonia hasta el Océano Pacífico y Alaska. De hecho, Alaska era un territorio ruso que después terminaron vendiéndole a los Estados Unidos. Hoy la Federación Rusa es uno de los países protagonistas en el sistema internacional, tiene mucha influencia, ha tenido mucha influencia a lo largo de la historia, primero como parte del Imperio Ruso, luego como el país más importante y líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y ahora como la Federación Rusa, que es un país que siempre ha buscado darle contrapeso a los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la política internacional. Para entender entonces cómo funciona la política exterior rusa, debemos entender tres grandes momentos de la historia de Rusia. El primero es el Imperio Ruso, que se constituye desde el año 1613 hasta el año 1917, luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que va desde 1917 hasta 1990, y luego la Federación Rusa, que comprende el espacio de tiempo desde 1990 a el día de hoy. En esos tres periodos, la historia de Rusia se ha caracterizado por diferentes guerras, revoluciones y problemas internos que también han configurado un poco el carácter duro, reacio y un poco bélico del país a lo largo de la historia. Esta es la Catedral Roja de Moscú.
es el principal centro del cristianismo ortodoxo en el mundo y es uno de los lugares arquitectónicamente más hermosos de la humanidad. Rusia, además de ser un país con una historia política, económica y social muy rica, es un país que tiene o le ha dado un aporte al arte y a la cultura al mundo riquísimo, entendido en muchos aspectos de construcciones, de obras literarias, música y demás. Pero vamos entonces a hablar de estos tres grandes momentos de la historia rusa. El primero, como les dije, es el Imperio Ruso. El Imperio Ruso que se consolida en 1613 es lo que se conoce como la era de los Romanov, de la familia Romanov, y empieza con el reinado de Miguel I en el año 1613. Rusia se convierte a partir de ese momento en una monarquía absolutista donde el poder del rey o el poder del zar, porque se llamaba el líder, el rey, el gobernante se llamaba zar, provenía directamente de Dios. Se consideraba que Dios era quien ponía en su puesto al zar. Algunos de los más importantes zares de Rusia fueron Pedro el Grande, Iván el Terrible y Catalina la Grande. Los zares en Rusia, o la historia de la familia Romanov, ha estado marcada o estuvo marcada también por traiciones internas entre ellos, por complots para asesinarse entre ellos mismos, mientras ellos seguían aumentando su poder político, su poder económico. El pueblo ruso era un pueblo atrasado, era un pueblo pobre en su mayoría, de campesinos, de comerciantes, y donde quienes tenían el dinero eran los que hacían parte de la corte imperial de los zares. Realmente Rusia siempre fue un país económicamente muy atrasado comparado con el resto de Europa. Un país donde los inviernos eran muy terribles y donde este mismo atraso económico y social fue el causante de muchas de las grandes revoluciones que azotaron al país. En 1917 se puso fin a la era de los zares y del imperio en Rusia, cuando en el marco de la Primera Guerra Mundial triunfa la Revolución de Octubre, obligando al último zar ruso, a Nicolás II, a Nicolás Romanov, a abdicar y ceder el poder al gobierno socialista. Estos son algunos de los zares más importantes de Rusia: Miguel I, primer zar de todas las Rusias, Pedro el Grande y Catalina la Grande. De Catalina la Grande se dicen muchas cosas, su historia es supremamente fascinante y termina la historia de la familia Romanov con Nicolás II, el último zar de todas las Rusias, y su familia poco antes de ser asesinados. La historia del asesinato de la familia Romanov o de la última familia Romanov no ha estado exento de leyendas, de conspiraciones y demás. Cuando el zar abdica, los llevan a él y a su familia, a la zarina Alejandra, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, sus 4 hijas, las grandes duquesas Alexandra, Tatiana, Anastasia y Olga, y al zarevich Alexei, los llevan a una casa en los Montes Urales, en el corazón de Siberia, donde supuestamente les iban a permitir quedarse hasta que algún país europeo, que se preveía que iba a ser Inglaterra, los acogiera en exilio. Y una noche pues terminan siendo asesinados brutalmente con bayonetas en el lugar donde estaban recluidos. Se dice que la muerte de la familia imperial fue muy dolorosa, que el último en morir fue el niño, que es el zarevich Alexei, que sufría de hemofilia, y que es un problema en la sangre, y que cada disparo de la bayoneta lo que hizo fue acelerarle los procesos de coagulación de su sangre y terminó siendo un proceso muy, muy doloroso. De la familia Romanov nunca se ha estado exento de documentales, películas, videos, libros y demás, que se dice que incluso una de ellas, la gran duquesa Anastasia, logró sobrevivir y que estaba recluida en algún manicomio en un país europeo. Evidentemente todo esto son especulaciones que han contribuido a agrandar la leyenda de Rusia como país en el escenario internacional. Pues este primer periodo termina de una manera muy sangrienta y termina con la revolución de 1917,
y el nacimiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética se funda en 1922 con el nombre de la Unión de Repúblicas Soviéticas de Rusia, pero toda esta actividad revolucionaria, todo este proceso de agitamiento, de lucha interna en el país comienza en 1825. Y aunque en el año 1861 el zar abole la servidumbre, o lo que sería como la esclavitud para nosotros, de todas maneras esto fue en términos muy desfavorables para los campesinos, que ya eran una sociedad realmente pobre. Y los principales levantamientos estuvieron en la ciudad de Petrogrado, lo que hoy es San Petersburgo, y que hasta ese entonces era la capital del país, y pues esto culmina con un agitamiento y con el triunfo del gobierno, con el derrocamiento del gobierno imperial. En Rusia hay dos grandes momentos de la revolución, una revolución de febrero y una revolución de octubre, que realmente fueron en marzo y en noviembre, porque Rusia no manejaba el mismo calendario que manejamos nosotros, sino manejaba el calendario juliano. Esto pues lleva al triunfo de la revolución, y que esta misma revolución termine siendo parte de lo que se conoce como la Triple Entente de la Primera Guerra Mundial, es decir, el lado que estaba luchando contra los alemanes. ¿La qué, perdón, profe? La Triple Entente. La Triple Entente fue el bando conformado por Inglaterra, Francia y Rusia durante la Primera Guerra Mundial, que luchaba contra Alemania y Austria-Hungría del otro lado en esta primera gran guerra del mundo. Pero ¿cómo nace entonces la URSS? Pues la URSS nace también producto de toda esta revolución, de todo este agitamiento, liderados por una persona que se llamaba Vladimir Lenin, que vuelve del exilio porque a él el gobierno de los zares lo tenía exiliado, y pues vuelve como a tomar el control de todo este proceso de agitación y de toda la guerra civil. Lenin lidera el país hasta el año 1924, cuando llega la época de su muerte, siendo reemplazado por Josip Stalin. Estos son los dos personajes más importantes de la URSS. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin, el padre de la Revolución Rusa, el padre de esa primera época de la Rusia socialista, y su reemplazo, su sucesor, Josip Vissarionovich, mejor conocido como Josip Stalin, que fue el hombre que después tuvo mano de hierro en Rusia. Pero pues para que entendamos un poquito cómo fue la Revolución Rusa y por qué también ayuda a configurar un poco lo que fue la historia de Rusia en tiempos sucesivos, quiero que veamos este videíto explicativo. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz.
Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iósif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado.
Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Si se dan cuenta, termina siendo Stalin quien eleva a Rusia a la categoría de superpotencia global y termina haciendo de Rusia o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ese gran país que que lideró el otro gran bando de la Guerra Fría. Lina, habías abierto el micrófono, no sé si tenías alguna pregunta o un comentario. No, profe, fue sin culpa. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. El hecho de que Stalin haya haya puesto en esa posición a la URSS, ¿no tiene que ver también con el tema de la Segunda Guerra Mundial y que hayan pues supuestamente ganado y todo eso? Exacto, aquí voy yo. Resulta que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se crean dos bandos. Pues evidentemente todos los que luchaban contra Rusia, contra Hitler, contra Alemania, contra Japón, contra Italia, encabezados pues por Inglaterra, los Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin negocian lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde ninguno de los otros dos bandos ningún bando se iba a meter el uno con el otro. Es decir, los capitalistas, encabezados por Estados Unidos, iban a permitir que Rusia se desarrollara su modelo socialista como ellos quisieran, y no iban a intervenir en eso, y los rusos no iban a intervenir en la forma de actuar de los capitalistas, de los norteamericanos. ¿En qué momento se empieza a torcer todo realmente? ¿En qué momento ese acuerdo tácito de dejar que cada uno haga lo que quiera fracasa? Ese modelo fracasa en el momento en que se crea la OTAN. La OTAN es la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Es una organización militar liderada por los Estados Unidos y por Inglaterra, que tiene como motivo, que tuvo como fin inicial defender al mundo del avance del socialismo. Lo que los Estados Unidos nunca se imaginó fue que dejar que Rusia haga lo que quiera hacer en su territorio, dejar que Rusia maneje su socialismo como quiera, no iba a impedir que Rusia avanzara, que el socialismo avanzara. Cuando el socialismo se le mete en las narices a los Estados Unidos, gracias al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, es cuando Estados Unidos se empieza a preocupar. Porque pues Estados Unidos hizo su plan Marshall de recuperación de la Unión Europea, de recuperación de Europa, se centró en ayudar a Europa a recuperarse, pero no se dio cuenta que asimismo Stalin llevaba ya varios años haciendo que la Unión Soviética desde 1924 creciera como potencia política, económica, militar y científica. A Estados Unidos con Stalin le pasó lo mismo que a los mismos rusos con Stalin. Lo infravaloraron. No se pusieron a pensar que esa mano dura de Stalin dentro del país iba a lograr elevar al estatus de potencia global al mundo, a Rusia ante el mundo. Entonces, evidentemente, aquí es cuando ya estalla eso que se llama la tan famosísima Guerra Fría, y como ustedes saben, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informático, que fue iniciado en el año 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se prolonga hasta el año 90-91, cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Ninguno de los dos bloques, o sea, se llama Guerra Fría porque fue una guerra como más ideológica que realmente de confrontación armada, y fue una guerra en donde siempre, como se los he dicho en algunas ocasiones, la pelea era por quién tenía más, quién lo hacía más rápido. Entonces era quién llevaba primero el hombre a la luna, usted o yo, quién inventaba primero la bomba atómica, usted o yo, quién tenía más ojivas nucleares, usted o yo,
quién amenazaba más rápido a quién, usted o yo. Entonces fue un enfrentamiento muy una carrera contra el tiempo por ser más poderoso que el otro, por acumular más apoyos que el otro. Evidentemente, como les dije hace un momento, Estados Unidos nunca pensó que la Unión Soviética iba a llegar a tener tanta influencia en el mundo, y es que después del triunfo de la Revolución Cubana del 59, muchos regímenes empezaron a convertirse en adeptos a las políticas de la Unión Soviética, en adeptos al régimen de la Unión Soviética, y terminan pasándose al bando soviético, sobre todo muchos países en África y el sur de Asia. Hay un capítulo muy representativo de una serie de Netflix que se llama The Crown, que pues narra cada temporada narra 10 años del reinado de Isabel II de Inglaterra. Y hay un capítulo en donde, en medio de todas estas tensiones entre socialistas y capitalistas, el gobierno de Ghana, un país africano, termina muy emblemáticamente pasándose al socialismo mediante el acto de tumbar un cuadro, una foto de la reina Isabel II de Inglaterra, que estaba en sus primeros años de reinado, era una reina inexperta, una reina que no sabía cómo dominar o cómo estar en medio de estas tensiones entre capitalistas y socialistas. Y así fue la lucha todo el tiempo entre americanos y soviéticos. ¿Quién tiene más apoyo? ¿Quién gana más? Por eso, para Estados Unidos, cuando ya triunfa la Revolución Cubana, es un aviso de que esta gente de verdad está haciendo algo bien y puede llegar a conquistar a muchos países. Cuando triunfa el gobierno de Salvador Allende en Chile, llegan inmediatamente los norteamericanos y apoyan a Pinochet para tumbarlo. Y así pasó en muchos gobiernos. Realmente esa fue el modus operandi de la Guerra Fría. Yo conteniendo los avances del otro. Realmente la Unión Soviética nunca logró contener los avances de Estados Unidos porque pues evidentemente Estados Unidos tenía un terreno mucho más amplio, pero lo que sí hizo fue lograr asustar a Estados Unidos en muchos aspectos, sobre todo en aspectos militares y aspectos científicos, más que todo. Este señor es Nikita Khrushchev, el principal líder de la Unión Soviética después de la muerte de Stalin. Stalin muere en el año 1953, cuando ya se llevan unos años de la Guerra Fría, y durante esos 3 primeros años de la muerte de Stalin, el gobierno ruso los rusos deciden gobernar, el Partido Comunista decide gobernar en grupo. Entonces es como si nos juntáramos Laura, Lina, Andrés, Brian y yo. Entonces nosotros vamos a gobernar en grupo. Pero pues de todas maneras, para un país que venía acostumbrado primero con Lenin y luego con Stalin a tener una mano firme, una mano dura, gobernar en grupo pues no era tan fácil. Entonces en el 56 nombran secretario general del Partido Comunista a Nikita Khrushchev y lo nombran inmediatamente líder o presidente del país. Khrushchev fue entonces el líder que tuvo la mayor cantidad de enfrentamientos durante esto que se llamó la Guerra Fría con los presidentes norteamericanos. Khrushchev era el líder ruso cuando estalló la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos en 1962. Khrushchev fue el líder que durante el gobierno de Khrushchev se estableció todo este sistema del teléfono rojo. ¿Qué era el sistema del teléfono rojo? Era un sistema en el que yo tenía un teléfono rojo aquí en mi oficina, en el Kremlin, y Andrés Arcos, presidente de Estados Unidos, tenía un teléfono rojo en su oficina en la Casa Blanca. Andrés levantaba el teléfono en la Casa Blanca y ese teléfono sonaba inmediatamente en el Kremlin y contestaba el presidente ruso. Así fue que se evitaron muchas de las grandes guerras, muchos de los grandes enfrentamientos de la Guerra Fría. No, todavía existe, profe, en pequeñas dimensiones. En Colombia se llama el teléfono amarillo. ¿Y a quién llamamos por el teléfono amarillo? Solamente lo tiene el presidente de la República, el fiscal de la República, el procurador y los presidentes de las Cortes. O sea que ese teléfono ahorita está sonando a todo lo que da con el fallo de ayer de la Corte Constitucional. Puede ser, pero es para que vea que ese teléfono existe en Colombia. Pues vea, yo no sabía eso, para que vea usted. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, el libro de Néstor Humberto Martínez, el honorable fiscal se equivoca y lo menciona.
Ay, ¿y cómo no sacaron ese libro de circulación inmediatamente? El presidente Belisario Betancur también tenía uno con el M-19. Este está en un libro de Laura Restrepo, creo. ¿En qué libro de Laura Restrepo? Creo que se llama Historia de una traición. Y es un teléfono que se comunica Álvaro Fayad con Belisario Betancur. Bueno, para que vean ustedes que tomamos lo mejor de la Guerra Fría. Pero ese teléfono rojo era muy particular porque no sonaba todo el tiempo. O sea, no era que, venga, voy a llamar a Kennedy porque estoy aburrido y voy a llamar a Kennedy, decía Nikita Khrushchev. No, sonaba solamente realmente en momentos súper, súper críticos. Se dice que gran parte del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia después de que triunfa, después de que se acaba la Unión Soviética pasa por eso, porque los presidentes dejaron de tener esa conversación directa y empezaron a comunicarse a través de intermediarios. Nikita Khrushchev entra a hacer una serie de reformas al campo, a la agricultura y a darle un poco más de importancia a las relaciones entre Rusia y China, para tristeza o para rabia de Estados Unidos. El gobierno de Nikita Khrushchev fue un fracaso total. De hecho, Nikita Khrushchev quería triunfar o quería pasar a la historia de la Unión Soviética mediante el tema de la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos, porque Khrushchev estaba decidido a hacer la guerra, o sea, a hacer una guerra real con Estados Unidos, y pues cuando terminan negociando frente a la ONU y retirando los misiles, el gobierno de Khrushchev entra en un declive. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que ningún líder soviético fue tan fuerte como Lenin, tan fuerte como Stalin, y logró mantener el estatus de la Unión Soviética. Se considera que el declive de la Unión Soviética llega el mismo día en que muere Stalin, porque ningún líder era tan fuerte, tan reacio para lograr mantener a Rusia en la cumbre del mundo. ¿Cómo hizo Rusia? ¿Cómo fue la política exterior de Rusia en la Unión Europea? Del mismo modo que fue la política exterior de Estados Unidos. Rusia, durante la Guerra Fría, empieza un proceso de apoyo a todos, de identificar todos esos países que pueden ser parte de mi sistema, de apoyarlos económicamente, de darles apoyo militar, apoyo científico, para que empiecen a hacerle la guerra a los vecinos o a los amigos de Estados Unidos en la región. Y cuando ya se le acaba la plata a la Unión Soviética para hacer esa política exterior de repartir dineros a manos llenas, pues también viene otra parte del declive de la Unión Soviética. Después de Nikita Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética fue Leonid Brezhnev, y hasta el año 83. Desde el año 83 hasta más o menos unos 3 o 4 años. Fue la caída de la Unión Soviética prácticamente. Pues porque o sea, eso, ¿no? Exactamente. A Brezhnev lo sucede Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev era un líder joven, estudiado, preparado, que dijo, bueno, a este país toca arreglarlo de dos maneras. Dos leyes que él se inventó, la perestroika y el glasnost. La perestroika era la reforma económica y el glasnost la reforma política, porque ya había un sentimiento de inconformidad cada vez más creciente, una agitación cada vez más creciente entre los países que eran parte de la Unión Soviética. Y a finales de los años 80, muchos de estos países que eran parte de la Unión Soviética empezaron a decir, bueno, yo me quiero independizar. En Polonia surgió Lech Walesa, que era un líder político muy importante en este país. Empezaron las protestas, la gente estaba cada vez más inconforme de pertenecer a un estado totalitarista, y pues muchos de estos estados acogieron el artículo 72 de la Constitución de la URSS, que decía que los estados que hacían parte de la URSS tenían derecho a autodeterminarse como ellos quisieran. Y entonces, fue ahí donde empezó también el final de la Unión Soviética, que como lo dijo el video anterior, termina en el año de 1990. Pero la Guerra Fría fue mucho más de lo que yo les estoy contando, y quiero
que vean otro video que les cuente un poquito qué más pasó en la Guerra Fría, para después ya entrar a hablar de lo que es la Federación Rusa, que se instauró en el año 1990 y que hasta el día de hoy está buscando encontrar o reencauzar al país como líder natural de ese lado del planeta. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos en los concretamente tras la evolución de la guerra. Este mundo provocó erosiones estadounidenses, hicieron que el derribado era reemplazado por un sistema comunista. Los Estados Americanos, tras el estallido de la revolución, llegaron al ejército durante la guerra. Finalmente las tropas rojas fueron después de tras la Segunda Guerra Mundial recorrieron Soviética y Estados Unidos, habiendo aliado de Egipto desde Asen, Yosal, Yoshihara, desde Babur, Reino Unido, Estados Unidos, convencieron el mancuatro y para desde el inicio de en la Primera Guerra se los soviéticos la guerra y además Europa defendió y liberar para la Unión Estados Unidos asumió la Argentina y a Italia en el plan Mars Unidos y ayuda económico la ciudad de 4.000 objetivo de personas durante la guerra el país poder la guerra y hacer continente estos objetivos están dados a evitar que comunista en el científico los demás argumentados el económico dominante los Unidos promovidos de la oportunidad del norte una literalmente salidos con comunidad y pueblo banderos tienes acuerdas y cinco sin extremo queda un expresión 9 es rojo de Mao Zedong que la guerra y chas derrotar al Kuomintang que contra dos y me dimos planos y no la China Recuerden que en la guerra de Corea también tuvo participación el ejército colombiano con un contingente de soldados. ¿Le sucederá? Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen en una guerra mundial, lo que obligó a actuar mucha cautela en las zonas conflictas. Luego un acto punto conflicto, el herramiento del militar en parte de fin. Los dos que por un que que otro lo picados y los dos y no. Suspender la guerra se acosó reino para que de Australia. Te confirmo los socios y gobierno de Vietnam, también de comunistas que van viendo también la guerra también es una cifra copia y lo plaga. No debe haber una diferencia de la Unión de principio los soluciones y medidas que en 1990. Nosotros tenemos antes no la tiene nada. Mientras que antes con los sanitarios en cualquier otra. A proyecto comienza a los estudios de su de raros existes. Del bloque mislero y de la Guerra Fría. Tras la caída del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, la mayoría de los comunistas cogieron sus ideologías del mundo capitalista. Por eso, hay un autor que se llama Francis Fukuyama que dice que el fin de la Guerra Fría constituye el fin de la historia. Que triunfa un solo proyecto, triunfa un solo estilo de vida, un solo estilo político, un solo estilo económico, que es el de los Estados Unidos. Pero bueno, vayámonos ya hace más poquito tiempo, 30 años, y empecemos a hablar de la Federación Rusa. La Federación Rusa, pues, se constituye como tal en los años 90, y era una democracia multipartidista donde era muy difícil asegurar un gobierno representativo porque había dos grandes liderazgos, el del presidente y el del parlamento, y un sistema de muchos partidos que terminó convirtiéndose en un sistema claramente anárquico, un sistema donde no había un liderazgo propio. En el año 90, Boris Yeltsin gana las elecciones. Bueno, él fue primer ministro de Mikhail Gorbachev hasta el año 92 y renuncia para lanzarse a las elecciones de lo que sería la nueva Rusia y gana las elecciones. Desde el 92 hasta más o menos
el 31 de diciembre del 99, Boris Yeltsin llevó a cabo o llevó el liderazgo de Rusia en un modelo que ya les voy a explicar, que es el modelo del águila bicéfala. Solo unas horas antes del 1 de enero del año 2000, Boris Yeltsin dimite del gobierno porque la crisis económica que tenía Rusia durante el fin del siglo XX y todos los problemas políticos que esta lucha entre el presidente y el parlamento tenían, pues llevó a un fracaso del gobierno de Yeltsin. Y deja Yeltsin como encargado del gobierno a su primer ministro, a quien es hoy el hombre más fuerte del país, Vladimir Putin, y que lleva más o menos 20 años liderando los sucesivos gobiernos rusos. Vladimir Putin es un ex agente del KGB, del servicio secreto ruso, que se terminó convirtiendo a la postre en el principal elector y en el hombre más poderoso de la federación. Él era Boris Nikolaevich Yeltsin, el primer presidente de lo que es hoy, la Federación Rusa, y pues Vladimir Vladimirovich Putin es hoy el presidente, fue presidente, primer ministro, presidente, y así pretende estarlo siendo hasta el día en que se muera, porque hizo una reforma constitucional que le aprobaron en el Parlamento para poderse lanzar de forma irrestricta y sucesiva a la presidencia. Después de haber visto un poco todo este tema histórico, entonces, ¿cómo es la política exterior rusa? Después de haber entendido, pues, la política, la historia del país y cómo esto hace que Rusia se constituya en lo que es hoy en día. La política exterior rusa tiene 5 principios fundamentales. Hoy en día, 5 principios que son los que rigen su política y que son los que rigen sus relaciones diplomáticas con el resto de países del mundo. El primero es relanzar al país como una potencia global, como eso que ustedes vieron allá en ese video de la Guerra Fría, como ese Estado líder a nivel político, líder a nivel militar, líder a nivel científico, que podía llevar a otros estados de la mano y decirles, venga, hagamos esto y aquello. Por eso hoy en día Rusia está metido en muchos de los grandes temas de la agenda global, temas como la guerra en Siria, temas como la crisis que tiene Estados Unidos con Irán, temas como las relaciones con China y temas como las relaciones entre Estados Unidos y todos aquellos países a los que Estados Unidos no quiere, entre ellos Venezuela. Por eso, no sé si tuvieron la oportunidad de ver noticias esta semana, cuando pasan noticias diferentes a las del coronavirus, Rusia y Venezuela acusaron ante la Organización de las Naciones Unidas a Estados Unidos y Colombia de querer derrocar a Nicolás Maduro, de querer matar a ese pobre hombre que es Nicolás Maduro. Rusia basa su política exterior en los recursos gasíferos y petroleros. Rusia es uno de los principales productores de gas natural del mundo y esto ha hecho que tenga muchos conflictos con la Unión Europea, porque resulta que Rusia es el que le vende el gas natural a la Unión Europea. Rusia es el que dice cómo, cada cuánto tiempo le va a hacer llegar petróleo a la Unión Europea. Y hubo un periodo de tiempo en un invierno hace unos 2 o 3 años en donde dejó a la Unión Europea sin gas en el invierno. Los europeos estaban muriendo del frío. Y todo esto era porque Ucrania, que es el país por donde pasa el petróleo ruso hacia la Unión Europea, quería que le rebajaran los precios del gas. Y Rusia le dijo a Ucrania, no, pues usted tiene que pagar lo mismo. Y Ucrania dijo, pues entonces yo no dejo que el petróleo suyo pase por acá. Y Rusia dijo, bueno, los perjudicados son ustedes los europeos, yo no tengo nada que ver. Le tocó entrar a Angela Merkel pues a decir, oiga, Ucrania, venga, compórtese porque es que nos estamos muriendo de frío, es uno de los inviernos más fríos de la historia, y entonces venga, ¿y qué entró a hacer Alemania? Alemania entró a decirle a Rusia, yo le subvenciono el petróleo a Ucrania para que no haya ningún inconveniente, por favor, ábrame la llave y déjeme pasar el gas. Porque Profe, señora. una pregunta, pero eso no fue también porque no sé si estoy mal, Yanukovych se llamaba el presidente ucraniano. Le había prometido en la campaña electoral o en su presidencia que Ucrania iba a ser parte o iba a estar en ese proceso de hacer parte de la Unión Europea y como Sí. pues
precisamente no hizo eso, eso fue como que se armó literalmente un conflicto ahí interno grave, No no solo por fue. eso. Sí fue también fue por eso, y fue por el tema ucraniano, que no quería dejar pasar el petróleo, que quería ser parte de la Unión Europea, que ya estaba cansado de que los rusos hicieran con él lo que quisieran. Ucrania es la frontera, Ucrania está en la frontera de Rusia, y hay una región de Abjasia y unas zonas ahí en la frontera entre Ucrania y Rusia, que Rusia quiere anexionarse sí o sí, que Rusia reclama para sí desde hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente, tradicionalmente los gobiernos ucranianos habían sido muy prorrusos. Llega Yanukovych y dice, mira, yo quiero ser parte de la Unión Europea, porque gústenos o no ser parte de la Unión Europea es estar como ahí, como en la élite, ser chévere. Entonces, indiscutiblemente, Ucrania siempre ha sido la piedra en el zapato para las relaciones ruso-europeas. Es una estrategia, Rusia también tiene una estrategia geopolítica. Imaginen en su mente, pongan en su mente un mapa del mundo y vean cómo está, en dónde está Rusia. Rusia está en una zona geopolítica maravillosa, porque limita con China, limita con los Estados Unidos, limita con Europa, limita con más de 14 países del mundo, tiene acceso a zonas de Asia, de Europa, al Ártico. Entonces, geopolíticamente Rusia también quiere liderar el mundo en cuanto a temas de explotaciones de recursos minerales en la Antártida y demás. Rusia tiene una política que se llama la política de la zanahoria y el garrote, pero más para el garrote que para la zanahoria. ¿Qué es la política de la zanahoria y el garrote? Alejandra Poveda hace algo bien y yo le doy una zanahoria, le doy un premio a Alejandra. Andrés Castellanos hace algo mal, yo le doy garrote a Andrés Castellanos. Lo castigo por haber hecho algo mal. Rusia lo que hace es que siempre es un país como los Estados Unidos trata de mantener el hard power en su política exterior, trata de siempre, por medio del poder militar y del poder nuclear que tiene, disuadir a los demás estados a que hagan lo que Rusia quiere, y entonces siempre tiene el garrote listo para irse a la guerra con quien sea necesario. Por eso, en gran parte no se ha podido llegar a una solución en el conflicto en Siria, porque el régimen ruso apoya a Bashar al-Assad. Por eso no se ha podido llegar a una solución al tema iraní, porque de una u otra manera Rusia también practica un principio muy claro en la vida social. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos también. Y Rusia ha decidido apoyar a Irán en la lucha contra Estados Unidos. Pero entonces, como yo les dije, hay un modelo en Rusia que es el modelo del águila bicéfala. ¿Qué es el águila bicéfala? Es el águila de dos cabezas que domina la política exterior del país. El águila bicéfala en Rusia está encabezada por el presidente y por el primer ministro. El presidente, que ejerce la jefatura del Estado, es decir, ejerce la representación internacional del país, que en este caso es el señor Vladimir Putin, y el primer ministro, que ejerce la jefatura del gobierno y es quien toma las decisiones en materia de política pública en el Estado ruso, que en este caso es el señor Dmitry Medvedev. ¿Por qué se llama el águila bicéfala? Porque son dos cabezas de una misma entidad. Realmente Vladimir Putin es quien manda a todos los niveles en el Estado ruso, pero pues le da el poder al primer ministro para que tome ciertas decisiones en materia de política internacional. Cuando Dmitry Medvedev, hoy primer ministro, fue presidente, Vladimir Putin, hoy presidente, fue primer ministro. Ellos se turnan así los puestos. Uno salta de un puesto para el otro, realmente. Entonces el poder siempre va a estar en manos de ellos dos. Ellos dos son los dos hombres fuertes de la política rusa y fueron los que definieron los puntos clave de la política exterior rusa en la presente era. La primera, Rusia quiere ser una potencia nuevamente, porque Rusia siente y Rusia sabe que puede ser una potencia nuevamente. Porque lo siente y porque lo sabe. Rusia sabe que puede ser potencia porque es que resulta, muchachos, que Rusia tiene con qué ser potencia. Tiene el poderío militar, tiene los recursos naturales, tiene el territorio y tiene el convencimiento político de que puede hacerlo. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que la política exterior de un Estado, o la concepción que un Estado tenía de su política exterior, de cómo quería ser visto a nivel internacional,
también venía por su propia cosmovisión interna, pues Rusia le ha dicho a su gente, nosotros podemos ser potencia, nosotros tenemos con qué ser potencia, podemos llegar allá. Rusia quiere ser potencia nuevamente. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Rusia pueda volver a ser lo que era antes? ¿Pueda volver a ser el contrapeso natural de los Estados Unidos? ¿O por el contrario, Rusia tiene que unirse a China en esos intentos por derrocar o derribar el poder de los Estados Unidos a nivel internacional? Pues, profe, yo realmente opino que no. O sea, porque Rusia sigue teniendo esa visión de que para tener poder y pues tener un estatus como potencia, sigue metido en esa idea de que necesita tener abajo suyo más territorios. O sea, como ya ahorita un imperialismo no encaja en pleno siglo XXI, o no un imperialismo de esa manera, o sea, con hard power. Entonces yo pienso que realmente está como, incluso la lectura lo mencionaba, que ese es el punto de quiebre, por así decirlo, para Rusia, porque sigue viviendo su política exterior en el último siglo del siglo XX. Entonces, pues, la última década del siglo XX, perdón. Entonces, que por eso sigue tan atrasada y se estanca. Y o sea, si ellos realmente no reconocen que las dinámicas internacionales han cambiado, pues muy difícilmente lo pueden lograr. Yo creo que ese es el problema de Rusia. Estoy de acuerdo contigo, Rusia vive del yo también tuve. El dicho popular del yo también tuve. Rusia le encanta vivir del pasado, no ha avanzado, pero pues es que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, a veces vivir del pasado pues eh, hace que uno sea un nostálgico de ciertas cosas. Pues yo honestamente creo que por sí sola, evidentemente Rusia no puede, pero si hace una especie de alianza con China, en definitiva, sí lo podrían hacer, sin pensarlo, porque si bien, claro, actualmente y como en pleno siglo XXI no es muy agradable el tema del hard power y están súper deslegitimados en muchos países por el tema de la occidentalización y el capitalismo, si bien eso puede llegar a pasar. China tiene mucha fuerza y pues el tema de la deuda que tiene Estados Unidos con China y como que en términos económicos podría ser un punto de quiebre para Estados Unidos, pero solamente si existe una alianza, porque de resto yo siento que ya han perdido mucho poderío, eh, pues en términos globales y sí, el capitalismo en ese sentido les ha ganado la batalla. Profe, o sea, a lo que dice Laura es cierto, y yo creo que no solamente económicamente, porque los conflictos que ahora, digamos, tiene Rusia con muchos de los territorios postsoviéticos, como ahí lo mencionan, pues digamos que siempre va también a tender a estancar a Rusia. Y yo digo que si hay una alianza con China, o sea, de estos dos países, China tendría que tener voluntad también para colaborarle a Rusia con eso, porque pues harían lo mismo que nada, pienso yo. Es que he ahí el punto. Acuérdense que no sabemos qué tiene China, no sabemos qué es China, qué piensa China, qué cree China. Entonces es muy difícil poder ver cómo podría ser una alianza entre Rusia y China con dos liderazgos tan marcadamente fuertes como lo son el de Putin y el de eh, Jinping, el presidente chino. Pero yo creo que de una u otra manera si seguimos, si Rusia avanza un poco en esta cosmovisión que tiene y trata de modernizar su política exterior, porque pues lo que dice Lina es muy cierto, la política exterior rusa sigue siendo claramente una política exterior de la cortina de hierro, no ha avanzado en nada. Probablemente quizá pueda no quitarle el mando del mundo a Estados Unidos, porque en ese momento, con todo y los problemas que tiene Estados Unidos y con todo y la crisis que hay, Estados Unidos va a seguir siendo el líder del mundo, querámoslo o no. Johnny, te escuchamos. Otra vez. Pero si usted abre el micrófono, a mí eso me da a pensar que tú quieres hablar. No, profe, pues iba a decir que, digamos que complementando con lo que dijo Lina y Laura,
digamos que la ventaja que les lleva ahorita a Estados Unidos respecto al, o sea, al tiempo que ha pasado, pues es grandísima y que si no es por medio de la alianza que haga con China, pues evidentemente no va a haber como un crecimiento. Además de que, digamos que de los problemas de que tiene Rusia en este momento es, digamos que, o pues no temas, sino como, o no problemas, sino como retos en el tema de la influencia en todos estos temas de Ucrania y todo este tipo de territorios que no están bajo el poder de él, pero hay ciudadanos rusos y pues tienen que, no sé, como también pensar en todo este tipo de cosas. Y también el caso de Chechenia, que a pesar de estar en el mismo territorio de él, pues no deja de ser, digamos que es Una papa increíble. caliente. Ajá, y que Putin no haya podido, o no ha podido, digamos, como intervenir a pesar de todo su poder y todo el tema. O sea, todavía, digo que todavía está basado como en temas como muy como muy coloniales, por así decirlo. Sí, Rusia, Putin, yo a veces veo a Putin como que quiere ser una nueva versión, una versión moderna de los zares dentro de un gobierno, entre comillas, democrático. Andrés. Yo quería decir que sí puede Rusia ganarle a Estados Unidos, pero sí aprende de los chinos. Los chinos, siendo un país comunista, aprendieron que ganarle a Estados Unidos no era luchar contra el capitalismo, sino volverse capitalista también. Y pues ahorita China es el mayor competidor de Estados Unidos. O hacernos creer que somos capitalistas. Bueno, eso sí, porque China es un caso raro. Por eso, es que yo siempre lo he dicho, lo digo, lo diré y lo mantendré. Nosotros no sabemos qué es China. Nosotros no sabemos qué tiene, qué pasa dentro de China. Es muy difícil saberlo. Profe, pero eso es porque o sea, nosotros tenemos el capitalismo patentado por Estados Unidos desde la historia, entonces solamente vemos por los ojos capitalistas como nos los ha enseñado nuestra estrella del norte, pero yo digo que ahorita el capitalismo puede mutar de muchas maneras, o sea, y eso es lo que puede pasar con China. Y es lo que, digamos, en cierta manera quiere Putin, entre comillas, porque él dice que quiere tener una democracia, pero a su manera, que así como Estados Unidos tuvo errores en su proceso para replicar modelos democráticos, no tiene que ser un modelo a replicar, sino que ellos también pueden tener su propio modelo. Eso es lo que él dice en su discurso. Pero entonces, ahí como se sabe que con espera, Dimitri, si se lo pronuncié bien, Sí. es confuso, porque por otro lado, él sí quiere establecer estas relaciones con Estados Unidos para poder modernizar infraestructura y demás cuestiones, entonces uno queda como, al fin, ¿qué? Eso pasa cuando hay dos grandes líderes a la cabeza de un gran Estado. Por eso los expertos dicen que en algún punto, en algún momento, el modelo del águila bicéfala va a fracasar. Cuando Medvedev se dé cuenta que puede ser mucho más de lo que realmente es y decida darle la espalda a su jefe. Porque Medvedev realmente es un hombre muy progresista. Medvedev quiere hacer muchas cosas buenas para Rusia y Medvedev entiende que mucho de la nueva consolidación de Rusia parte de integrarse económicamente con el resto de bloques del mundo, mejorar sus relaciones con la Unión Europea y dejar de pensar en el mundo como ese mundo de la cortina de hierro, ese mundo que hasta el 90 nos tenía dominados, que es lo que hace Putin. Evidentemente, ¿por qué Putin lo hace? Porque es que Putin pues, fue formado dentro del corazón duro del partido, dentro de lo que fue la KGB, que era, como lo decía en el video, pues un organismo lleno de inteligencia, lleno de conspiraciones y demás. Pero yo creo que Rusia, o sea, si Rusia quiere ser potencia nuevamente, lo que Rusia tiene es que avanzar en su concepción de una política exterior moderna, una política exterior que claramente no vaya ligada al hard power, sino yo soy una fiel defensora del smart power y creo que a través del smart power podemos lograr muchas cosas como estados. No sé si probablemente esté equivocada porque pues soy una persona que tiende más hacia la cooperación y al diálogo que a la guerra, porque me parece que la guerra trae unas consecuencias nefastas para los estados, pero creo que a Rusia le conviene empezar a acercar más posiciones con la Unión Europea, con China, con estas nuevas potencias, tipo los BRIC. Rusia es parte de un grupo que se llama los BRIC, entonces acercar potencias con estos estados.
acercar posiciones con Japón y la India, entender que Japón y la India también pueden ser unos actores que le den una preponderancia al país y que lo puedan consolidar como un global player a nivel internacional bastante importante. No satanizar la crisis iraní, no satanizar los conflictos en Oriente Medio, sino convertirse en un interlocutor real, en un interlocutor serio para los Estados Unidos y para lograr resolver este tipo de crisis. Consolidar los BRIC, como les decía, los BRIC son un bloque encabezado por Brasil, Rusia, India y China, y pues centrarse en el crecimiento económico de estos países como una forma también de convertirse en un nuevo actor internacional. Pues China, no sabemos cómo es su capitalismo / comunismo. Pues ahorita con Brasil es muy difícil saber qué va a pasar porque pues Bolsonaro es muy, llevándolo a términos de nuestra política exterior, muy respis polum, pero probablemente no le dure mucho la fiesta a Bolsonaro realmente. Yo creo que el Mesías Bolsonaro va a terminar crucificado más rápido de lo que uno tiende a creer. Y pues por supuesto, si Rusia quiere hacerle frente a Estados Unidos, hágale frente acá en América Latina, que es el patio trasero de los Estados Unidos, pero con unas políticas certeras y claras, no solamente apoyando regímenes totalitaristas como los de Venezuela y Nicaragua, que realmente no le aporta nada al debate o a la construcción. En términos generales, Rusia tiene que entender que esto ya no es la Guerra Fría, que ya no estamos en la Guerra Fría y que si quiere convertirse en un actor relevante en el escenario internacional, tiene que hacerlo a través de todas las prácticas económicas, culturales y políticas que le ofrece el sistema internacional de la modernidad, el multilateralismo y el sistema multipolar de las Naciones Unidas. Profe, yo te quería preguntar sobre esa unión euroasiática que está impulsando ahorita Putin. Eso es maravilloso. Ya entonces, ahí él puede empezar bueno, listo. Una parte de Europa encabezada por él, una parte asiática encabezada por los países más importantes del continente asiático. Eso lo puede llevar a generar nuevos puntos de entendimiento, nuevos puntos de encuentro a nivel internacional y a convertir a Rusia en un protagonista. Putin lo que quiere es ser protagonista. Putin quiere que se hable de él en todos los periódicos, que se hable de él en todas las noticias, pues que lo haga por cosas positivas. ¿Sí? Y esta unión euroasiática a nivel político, a nivel económico, a nivel de cooperación internacional, puede llegar a ser un contrapeso muy importante para la Unión Europea en una región del mundo que es Asia, que tradicionalmente, y lo vamos a ver en las dos clases que vienen, no ha sido muy tenida en cuenta. Para nosotros Asia es como un mundo desconocido, no hemos entendido cómo llegar allá, no hemos entendido cómo acercarnos a los asiáticos y de pronto con esta nueva Unión Asiática también, esta nueva unión bloque euroasiático, podamos acercarnos un poco más a ellos también para nosotros. Para Colombia, muchachos, Rusia es un aliado bastante importante, aunque no lo creamos. Colombia estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1935, se rompieron en 1948 después del Bogotazo y se restablecieron el 19 de enero de 1968, cuando Colombia pues reabre su embajada en la capital rusa, en Moscú. Actualmente el embajador de Colombia en Rusia es el señor Alfonso López Caballero, hijo del expresidente Alfonso López Miquelsen. Actualmente Colombia y Rusia tienen una relación muy dinámica, pues en el marco precisamente de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Rusia trabaja con Colombia en temas de lucha contra el terrorismo, delincuencia transnacional, lavado ilícito de activos y corrupción. ¿Por qué? Porque pues Rusia tiene un problema de las mafias, de lo que se llaman las bratvas, que son las mafias rusas, y donde tienen muchos contactos con los grupos armados ilegales en temas de venta de cultivos ilícitos y de tráfico de personas, sobre todo de mujeres, trata de blancas para pues llevarlas a Rusia a que ejerzan la prostitución ilegal.
todas maneras, tanto Rusia como Colombia trabajan, pues, tienen una comisión permanente, que es una comisión mixta intergubernamental, para hablar de temas de cooperación económica, cooperación científica, y Rusia, a través del ICETEX, le ofrece muchas becas a ciudadanos colombianos para que vayan a cursar estudios de especialización, maestría y doctorado en sus universidades, con la condición de que pues después regresen al país a devolverle ese conocimiento a la sociedad colombiana. 2 o 3 personas que reflexionen sobre estas 2 preguntas. Bueno, ya reflexionamos sobre la primera, si creemos que Rusia le pueda quitar el puesto de agente, actor global más importante del mundo a los Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué provecho creemos que en estas actuales circunstancias pueda sacar Colombia de sus relaciones diplomáticas con Rusia? ¿Debemos dinamizar más las relaciones diplomáticas con Rusia o por el contrario debemos alejarnos un poco del totalitarismo y el extremismo del presidente Vladimir Putin? ¿Qué creen ustedes? Señores, recuerden que la nota de participación vale el 20% del total del corte. Profe. Hola, Andrés. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Profe, pues yo considero que, digamos que como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Digamos que debe haber una dinamización de los contextos, o sea, como aprovechar más las relaciones con Rusia, porque pues como lo decía, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, entonces va como en la identificación de las cosas positivas que trae Rusia para sí mismo pues ponerlas en práctica acá y pues como tener un crecimiento. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? ¿Alguien Pues, más? profe, es que es una pregunta muy difícil y más ahora, ¿no? Porque pues prácticamente como Estados Unidos y Rusia no se la llevan muy bien, entonces si nosotros somos, por así decirlo, los fieles seguidores de Estados Unidos, pues no sé qué tan legítimo sea para ese país que nosotros tengamos relaciones con Rusia, pero pues ahí está el error, porque lo que dice Andrés es verdad, nosotros tenemos que aprovechar en cierta medida nuestro país como nuestro puesto como un país de pronto en desarrollo para aprovechar y tener relaciones con países independientemente de sus ideas políticas y económicas, etcétera. O sea, yo digo que es aprovechar eso para poder darnos ese lujo, pero pues no sé si nuestro presidente o no sé, nuestro país lo logre. Es que nuestro presidente ahorita está como tan embolatado con todo lo que tiene, con todos los retos que tiene, que eh, yo no sé si le funcione algo, pero yo creería que como dices tú, hay que diversificar esas relaciones, hay que entender que somos parte de algo mucho más grande que solamente las relaciones con Estados Unidos. Yo entiendo el porqué de nuestra preponderancia en las relaciones con Estados Unidos, pero tenemos que entender que somos parte de algo mucho más grande que solamente ser hijos de los Estados Unidos, Daniel. Y es que el Pues, tema, perdón, no, tranquila, Alex. yo pienso que el tema, o sea, es como siguiendo esta misma línea, este imperialismo estadounidense lo único que nos va a joder y es tenernos colgando de la parte más elemental, que es como en el sistema económico, y vamos a hacer lo que Estados Unidos quiera, porque pues obviamente nuestra economía depende en un gran porcentaje de Estados Unidos y de las condiciones que ellos pongan. Entonces, lo que tú dices, al diversificar un poco esto, obviamente nos va a dar muchas más herramientas y más versatilidad a la hora de actuar en un campo de acción mucho más grande para no depender solamente de las relaciones con Estados Unidos, sino también, no sé, si se llega a un fortalecimiento de las relaciones con Rusia, también se puede llegar a un fortalecimiento de las relaciones con China y así progresivamente ir avanzando y dejar de alimentar este imperialismo estadounidense que pues si bien estamos en pleno siglo XXI y este tema del imperialismo supuestamente ya no existe,
efectivamente se sigue manifestando de muchas maneras. Temas como efectivamente que Rusia es súper impopular, que Estados Unidos manda películas vendiendo que los rusos son los malos, los rusos son los mafiosos, los rusos son los asesinos, y todo el mundo consume este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí nos va a ayudar un montón. Y la seguimos consumiendo a pesar de que ya hayan pasado 30 años desde que se acabó la Guerra Fría. O sea, tú ves a alguien y sigue viendo Rambo, sigue viendo Rocky, sigue viendo todas estas películas donde los rusos siempre los pintan como unos tipos de 2 metros con cara de matones. En eso tienes mucha razón. La cultura pop norteamericana nos ha hecho mucho daño en nuestros imaginarios colectivos. Daniel. Pues, o sea, la pregunta puede responderse en la medida en que, si bien lo que busca Rusia en cierto momento es la modernización institucional, económica, política y social, pues Colombia puede también apegarse a eso, ¿no? Porque pues que una potencia quiera modernizarse en el ámbito, pues sobre todo institucional, implica también que pueda compartir esas experiencias de modernización con Colombia. Y también sobre el tema económico, porque la dependencia de los hidrocarburos en nuestros países es muy grande, y pues que Rusia quiera cambiar ese foco para hacer un mercado más multidiverso es una oportunidad que aprovechar Colombia para aprender de ese tipo de experiencias en esos mercados, como el de las energías renovables o el tema de los gases. El punto es, ¿realmente Colombia quiere sacar provecho de eso? Colombia, la pregunta también sería, ¿qué quiere hacer Colombia a nivel de política internacional en este estado? Y vuelvo y a un punto que toqué cuando hablé de la política exterior colombiana, si se acuerdan, que yo les decía, es que yo no sé qué quiere este gobierno en materia de política internacional, porque no nos ha quedado muy claro, y pues con esta coyuntura del COVID-19, mucho menos todavía, pues no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sí es claro que las nuevas realidades van a cambiar la nueva forma de hacer política. Y alguien hablaba hace un rato de las nuevas formas de consumo, evidentemente, de las nuevas formas de capitalismo. Todo esto, esta crisis nos va a llevar a una serie de cambios que Colombia también debería aprovechar para diversificar un poco sus relaciones, eh, sus relaciones internacionales y hacerse amigo y socio de todos los países del mundo, porque realmente va a llegar el momento en que Estados Unidos, y me perdonan la expresión, nos va a pegar una patada y nos va a decir, ya no quiero saber más nada de usted. Y eso puede pasar más temprano que tarde. Realmente Donald Trump es una persona bastante, ¿cómo decirlo?, incierta. Predecible. Sí, con él no se sabe, entonces, y pues no sabemos si realmente vaya a haber elecciones este año, si vaya a ganar Donald Trump, si vaya a ganar Joe Biden, realmente no sabemos qué va a pasar. Entonces pues yo pienso que también tenemos que, nosotros desde nuestra institucionalidad y las personas que trabajan en aquellos órganos de gobierno que pueden ser consultivos y que pueden ser eh, advisors, asesores de aquellos que hacen las políticas públicas, recomiéndenles que por favor diversifiquen un poco, y pongan a una persona experta en el cargo y que nos pueda ayudar, a una persona que ahorita no pueda salir de su casa porque es parte de la población vulnerable. Para la próxima sesión, dime Johnny, Discúlpame. no dime. Digamos que eso también, o sea, digamos, para que todo eso mejore, digamos que el tablón de Aquiles de Colombia es que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que la política exterior sea de Estado y no sea de gobierno y no de Estado. Exactamente, y eso solamente va a cambiar cuando uno de ustedes sea presidente de la República y contrate a los demás para que defina una política exterior de Estado y no de gobierno. Voté por John. Por Johnny, por Lina, por Alejandra, por María Paula, por Laura, por Nicolás, por Brian, por el que sea. Pero yo creo que de aquí, de este salón, pueden salir cosas muy interesantes a nivel de policy makers y advisors de nuestros políticos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, los quiero dejar media hora para que vayan y le echen una repasadita a esta presentación, que ya está en la plataforma, como siempre, en la semana 14, a las 11 de la mañana y no hasta las 12. Aquí hay un error de redacción de la profesora, por el cual se disculpa. Desde las 11 de la mañana y hasta las 11:45, en la semana 14 de la plataforma va a haber un pequeño quiz
sobre la clase de hoy, para que midamos qué tanto aprendimos, qué tanto prestamos atención en la clase de hoy. Yo les voy a enviar un correo con un texto que estoy esperando que me faciliten de la embajada, pues no de la embajada, de la representación del Estado palestino en Colombia, porque la próxima semana vamos a hablar de la política exterior de Medio Oriente y vamos a hablar de un tema muy, muy, muy complicado que es el conflicto árabe-israelí y cómo el conflicto árabe-israelí ha determinado la forma de hacer política, cómo el Islam y la religión han determinado la forma de hacer política de los árabes. Y pues entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el otro viernes en Zoom. Dime, Andrés, que veo que tienes el micrófono abierto. ¿Por qué tanta agresividad, profe? Pero ¿cuál agresividad? Yo no estoy agresiva, lo único que quiero es que aprendan mucho. Pero no con agresividad, profe. No, no es agresividad, es confianza en que ustedes van a sacar 5 y que vamos a poder decir, es que sí ve que en el primer, segundo corte sacaron 5 porque es que son demasiado pilos. Está como el profesor de matemática que se va a vengar de todos nosotros. ¿Y por qué se va a vengar de todos ustedes el profesor de matemáticas? ¿Qué le hicieron? Nada. Qué susto. No, yo no me voy a vengar de ustedes, lo único que quiero es que ustedes sean los mejores en todos los 8 semestres de gobierno. Bueno, queridos, entonces ya saben, a las 11... Perdón, una preguntita. ¿Cuándo nos vas a mandar lo de las preguntas para el fin de semana? Entre el sábado y el lunes en cualquier momento. ¿Resueltas? Pues evidente. Pues a ver, Andrés, lo que yo les voy a enviar es una guía. Entonces, ¿y cómo es la guía? Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿la política exterior colombiana es de Estado de gobierno? Y les envío una pequeña explicación. La política exterior colombiana es de Estado porque es de gobierno, porque de acuerdo a estos y estos autores se dice tal cosa. De una de esas preguntas que yo les voy a enviar en la guía, puede salir su pregunta del parcial, o puede que yo decida hacerle otra pregunta del parcial a cada estudiante. Eso es como una guía para condensar todo el flujo de información que tenemos y les quede mucho más fácil estudiar. Esa es una guía trampa, en pocas palabras. Como puede salir una pregunta ahí, no puede salir de ahí. Exacto. ¿Sabes lo que está agresiva, profe? No, para nada. Nos vemos el otro viernes a las 9. Bueno, profe, gracias. A ustedes, chao. Chao, profe. Merci à toi, Brian.